todo tuyo. Vale, ok. Pues nada, buenas tardes a todos. Bueno, pues primero agradecer la oportunidad que se me da para que, bueno, como siempre, encantado de compartir mis conocimientos con todos vosotros. Y nada, y un placer, pues nada, veros aquí a muchos de los que os conozco en esta webinar. Dar las gracias por eso, por la oportunidad que se me da para compartir mis conocimientos y nada. Un poco más, hoy se va a hablar un poco, una introducción básicamente a lo que son un empleo de nuevas sustancias, nuevos productos, novedades que hay en el mercado para el uso para el uso en plantas, ¿no? Porque tienen un interés importante para su desarrollo. Y nada, vamos a empezar, ¿no? Lógicamente, lo primero que tenemos que ver es una serie de definiciones, ¿no? Es decir, siempre cuando vamos a hablar de un fertilizante, pues bueno, cualquier material que proporciona elementos o nutrientes para las plantas, ¿no? Básicamente, lo que hace un fertilizante es eso, aportar aquellos nutrientes que la planta va a necesitar en un momento determinado y poco más. Como bien sabéis, pues bueno, hay una serie de nutrientes que se consideran esenciales para las plantas y bueno, y un fertilizante no va a hacer otra cosa que aportar esos elementos que son elementales o esenciales para las plantas. Por otra parte, pues hablamos también de fitosanitario. Bueno, todo esto existe un reglamento, como os pongo ahí, podéis ver en la presentación, pues una serie de reglamentos y reales decretos que definen lo que debe ser un fertilizante o un fitosanitario, que bueno, básicamente un fitosanitario va a ser una sustancia activa, un protector o un sinergista pues, destinado a proteger los vegetales, ¿no? Y como tal, pues a día de hoy, cuando se nos habla de fitosanitarios, siempre se nos va a pensar en un producto químico de síntesis. Pero esa idea, poco a poco, y tal como se está desarrollando la situación, pues poco a poco va a tener que pensar en productos fitosanitarios de menos síntesis química y más en fitosanitarios o elementos o sustancias que no son de síntesis química, que nos van a permitir que las plantas se puedan desarrollar perfectamente sin que le ataque ningún patógeno, ¿no? Y es lo que a lo largo de esta webinar vamos a ver, ¿no? Lógicamente, dentro también de esos fitosanitarios, no solamente son aquellos destinados a evitar el ataque de un patógeno, sino también aquellos elementos o aquellas sustancias destinadas a eliminar vegetación adventicia o, como siempre digo yo, mal llamada mala hierba, y lógicamente también se consideran fitosanitarios los fitorreguladores, tan conocidos en el mundo del césped como son los reguladores de crecimiento, ¿no? Que sin evitar que una planta pueda ser atacada, pues sí que favorecen su desarrollo o que desarrollen en función a unas necesidades así, o a un determinado uso de esa planta, ¿vale? Luego vamos teniendo dentro de las definiciones, por lo menos lo que es un bioestimulante. Y un bioestimulante, pues bueno, son sustancias o microorganismos, pueden ser también microorganismos que mejoran el desarrollo de una planta, de un cultivo, dándole vigor, rendimiento y calidad, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos los llamados fitofortificantes, que son sustancias o microorganismos cuyo propósito es proteger a las plantas. Entonces, queda ahí en un limbo en el sentido en el que ¿se puede considerar un fitosanitario? Bueno, pues, en la definición de fitosanitario antes hablamos que era una sustancia cuyo propósito también era proteger a las plantas. Pero realmente estos fitofortificantes no tienen por qué ser de síntesis química. Entonces, son herramientas que en un momento determinado se pueden emplear para ahora que ya sabéis tanto cómo se está desarrollando el tema del Real Decreto 1312/2012 del uso sostenible de productos fitosanitarios, pues como sabemos, a día de hoy en áreas deportivas, en campos deportivos, en campos de golf, las herramientas desde el punto de vista de productos fitosanitarios son escasísimas. Entonces, tendremos que ir más hacia este tipo de fitofortificantes. Yo garantizo que llevo varios años usándolo y el resultado es muy positivo sobre todo desde el punto de vista de protección contra hongos, ¿vale? Lo veremos más, lo iremos viendo a lo largo de la webinar. Bueno, ¿qué aportan los fertilizantes minerales? Bueno, pues ya lo he dicho antes, básicamente todos los macros y micros que se consideran esenciales para una planta. Dentro de los macros siempre sabéis que tenemos los primarios, que son NPK, y los secundarios, que son azufre, calcio y magnesio. Y dentro de los micros, pues tenemos el hierro, el zinc, el molibdeno, el boro y el cobre.
Hay otros oligoelementos que no se consideran esenciales como tal, pero que sí se está demostrando que, o se demuestra que algunas plantas los necesitan, o bien que cumplen una función importante en esas plantas o en determinadas plantas, pero que no se consideran esenciales porque no se ha demostrado que puedan ser necesarios para todas ellas, ¿vale? Bueno, luego dentro de los fertilizantes también podremos no solamente tener fertilizantes minerales, también podemos tener fertilizantes orgánicos. Dentro de los fertilizantes orgánicos hay una gama amplísima, ¿no? Pues, lógicamente tenemos de origen microbiano, tenemos de origen vegetal, de origen animal, origen mineral y fertilizantes orgánicos, como pueden ser los quelatos, que son síntesis se obtiene mediante síntesis, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas sustancias orgánicas, pues bueno, como he dicho antes, pues tenemos desde vitaminas, fitohormonas, fulvatos, humatos, todo lo que aparece en esta diapositiva. Un momentillo, voy a poner para ir indicando un poco. Un momentito. Ahí. Vale. Bueno. Un momentito. Vale. Entonces, bueno, seguimos con el... Bueno, luego por otro lado tenemos los fertilizantes, pues lo mismo, es una preparación que contiene células vivas o latentes provenientes de cepas eficientes. Tal. Dentro de los biofertilizantes tenemos de origen animal, de origen vegetal y microbiano, ¿vale? Vale. Dentro de estos biofertilizantes podemos tener lo que son microorganismos. Microorganismos, cada vez más familiarizados con ellos estamos. Un ejemplo claro, pues, son las micorrizas. Las micorrizas, al fin y al cabo, es una simbiosis entre un hongo, micos, y la raíz de la planta, rizos. Y básicamente lo que conseguimos con esa simbiosis es que la planta sea capaz de absorber mayor cantidad de nutrientes y más agua, por dos razones fundamentales, porque ese hongo pone a disposición de la planta una serie de nutrientes, los solubiliza o los fija y la planta los puede absorber, y por otro lado porque la hifa del hongo se une a lo que es la raíz de la planta y el volumen explorado entre hifa y raíz de la planta es mucho mayor que si solamente fuera la raíz de la planta, ¿vale? Aparte de micorrizas, que es un claro ejemplo, que cada vez se están usando y con bastante buen resultado, pues tenemos otros hongos, como Poxoglomus, Azospirillum, Azotobacter. Por ejemplo, el Azospirillum y el Azotobacter, como podéis ver aquí en la presentación, pues básicamente lo que hacen es fijar nitrógeno. El fósforo viene siendo fijado por Bacillus, Pseudomonas, levaduras. Estas relaciones pueden ser tanto simbióticas como no simbióticas. Es verdad que en la mayor parte de los casos, como puede ser el caso de Rhizobium o en el caso de las micorrizas, sí es verdad que es por simbiosis, pero el hecho de que haya la presencia de una serie de microorganismos en el suelo no tiene que estar relacionado, no tiene que haber una simbiosis, ¿no? Por ejemplo, el caso del fósforo, pues el Bacillus no tiene por qué estar en simbiosis con la raíz de la planta. Sin embargo, lo que hace es solo puede solubilizar fósforo y ponerlo a disposición de la planta. Es decir, en un principio el fósforo puede estar en una forma en la que la planta no lo pueda absorber o asimilar, y una vez que actúa una serie de microorganismos, lo solubilizan o lo fijan y lo ponen a disposición de la planta. Entonces, en el caso del fósforo, pues tenemos Bacillus, Pseudomonas, levaduras, comicetos. En el caso del nitrógeno, básicamente, los géneros Azospirillum y Azotobacter. Es cierto que si son relaciones en simbiosis, no todas las plantas entran en simbiosis con todos los hongos. Evidentemente, hay plantas con las que un determinado hongo lleva a cabo una simbiosis y otras con las que no. Evidentemente, el Rhizobium muy rara vez va a establecer una simbiosis con una gramínea. Lo va a hacer más desde el punto de vista más que una leguminosa. Pero sí es verdad que otras sí que se pueden establecer en simbiosis con las gramíneas, que es lo que más nos preocupa a nosotros desde el punto de vista del acero. ¿Vale? Vale. Básicamente, los nutrientes presentes en las plantas son los que aparecen aquí, ¿no? Siempre de los tres primeros, carbono, hidrógeno y oxígeno, nos olvidamos. ¿Por qué? Porque las plantas lo absorben del propio ambiente. El carbono del agua, el hidrógeno del agua, el oxígeno también de la propia atmósfera. Y básicamente nosotros nos vamos a preocupar mucho más por los que están extraídos de los sólidos del suelo, que nosotros vamos a aportar esos fertilizantes, esos nutrientes para que la planta los pueda absorber, ¿no? Entonces, bueno, pues,
que hemos dicho antes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, etcétera, ¿no? Y luego, como he dicho antes, algunas plantas absorben en determinadas cantidades, otros como el sodio, el silicio, el cobalto y el vanadio. Ya veremos cómo algunos de estos a nosotros nos puede ser muy útil. A todo esto lo estoy haciendo un poco a modo de introducción, realmente todo esto ya lo sabemos y no es nada nuevo. Bueno, hay una cosa muy importante a determinar, que es que, y siempre yo incido en esto y no se tiene muy en cuenta, que es la ley del mínimo, o también llamada ley de los factores limitantes, que fue enunciada por Liebig. Y lo que dice Liebig es que por mucho cantidad que tenga un determinado nutriente o de un determinado elemento, una planta, esta no se va a desarrollar siempre en función del que tenga menor cantidad. Entonces, por dicha razón tenemos que tener presente una gran cantidad de elementos que a la planta le pueda afectar, porque independientemente de que todos los demás los tenga en concentraciones suficientes para su desarrollo, con que falle uno de ellos, esa planta se va a desarrollar en función al que tiene en menor cantidad, aun cuando uno de los otros esté en más cantidad de la necesaria, da igual, ningún elemento es sustituible por otro, y por tanto, si uno de ellos está deficitario, la planta se va a desarrollar también de forma deficitaria, ¿vale? Bueno, y también es importante, aunque esto sea modo de repaso, que es muy importante tener también en cuenta el equilibrio entre cationes y aniones a la hora de la nutrición vegetal, ¿vale? Bueno, insisto en lo mismo, aquí en estas tablas podéis ver los elementos nutritivos para las plantas, la forma en la que la utilizan. En el caso de, como he dicho, el hidrógeno, la planta lo absorbe a través del agua principalmente. El nitrógeno tiene dos formas fundamentales de absorber el nitrógeno en la planta, como son la forma nítrica o la forma amoniacal. El fósforo lo absorbe básicamente en forma de los aniones fosfato, mono, bi y trivalente. Aquí no es trivalente, pero vamos, básicamente en la forma en las que más fácilmente absorbe la planta el fósforo es la mono y la bivalente. Así para todos ellos. Potasio es el catión potasio, etc. Y las funciones, digamos, principales que cumple cada uno de ellos en la planta, ¿no? Dentro de las gramíneas, como herbáceas que son, como bien pone, el 85% de ellas es agua, siendo el resto, el 15% restante, esa materia seca de la que siempre hablamos, pues estos elementos nutritivos, ¿no? Entonces, como podéis ver, principalmente una planta está compuesta por carbono y oxígeno, serían en torno al 90%, en el caso de la... y luego, pues hidrógeno el 6%, y lo que es realmente los nutrientes que nosotros tenemos que aportar, o que en realidad en un momento determinado tengamos que aportar, pues van a suponer solamente que puede haber un 4%. Y el resto y ese porcentaje va a depender de la especie o de la planta, ¿no? Normalmente el nitrógeno va a estar en el 1,5%, el potasio en el 1%, pero como veremos más adelante, no tiene por qué ser así siempre. Va a depender mucho de la especie en sí, ¿vale? Vale. Igual que seguimos con en este caso, cloro, hierro, boro, micronutrientes, ¿vale? Y bueno, y ya empezamos con lo que para mí empiezan a ser novedades en la nutrición vegetal en los últimos años. Y para mí, uno de los más importantes, o de los elementos más importantes que no se han tenido en cuenta hasta hace muy poco tiempo, y que en la gramínea, en la cespitosa, para mí es esencial, ya no porque lo digan los estudios, sino porque lo llevo usando varios años, en torno a 10 años, un poco menos quizás, es el silicio. Entonces, ¿qué papel juega el silicio en céspedes deportivos? Básicamente, podemos enfocarlo de diferentes puntos de vista, o podemos encontrarle diferentes ventajas. Por un lado, en producción agrícola, o en nuestro caso, en el desarrollo de nuestros céspedes, va a aportar muchísimas ventajas. Luego, desde el punto de vista medioambiental, también. Desde el punto de vista de certificación, también. En calidad de nuestros céspedes, también. Y en seguridad alimentaria, también. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de producción y de calidad, pues incrementa la resistencia a plagas y enfermedades. Está más que demostrado, ¿vale? Luego, desde el punto de vista también de producción y desarrollo, mejora desequilibrios nutricionales y toxicidad por metales. Es decir, en un momento determinado en el que un determinado elemento se ha aportado en exceso, puede suponer un problema para la planta, pues ese desequilibrio de ese elemento que se aporta en exceso puede ser compensado por el silicio, ¿vale? O una toxicidad por un determinado
otro elemento, pues puede ser amortiguada por el silicio. Luego, también aumenta la resistencia a estrés ambiental, tanto por un déficit hídrico, ¿no?, o bien por un exceso salino. Es decir, todo lo que son potenciales osmóticos, todo lo que sea absorción en regulación del intercambio planta-ambiente, lo va a influir y, por lo tanto, nos va a favorecer al buen desarrollo de la planta. Consecuencia de esto, vamos a conseguir un ahorro de recursos hídricos. Y como consecuencia, lógicamente, de que hay un incremento de resistencia a plagas y enfermedades, está más que demostrado que, por un ejemplo, que el sílice es súper efectivo contra esclerotinia homeocarpa, Citora spot, pues lógicamente si incrementamos la resistencia a plagas y enfermedades, va a haber una disminución de uso de productos fitosanitarios. Y claro, nadie, en el Real Decreto 1311/2012, no se nos dice que el sílice sea un fitosanitario, porque el sílice como tal es un nutriente más, o es un elemento nutritivo, en el caso, se puede considerar un elemento nutritivo para las plantas. Entonces, al fin y al cabo, sería una especie de fertilizante, es decir, sería un producto, un elemento fertilizante. Entonces, si nosotros reducimos el aporte de fitosanitarios, pues corregimos o solventamos un poco el problema del que no podamos aplicar productos fitosanitarios, ¿vale? Bueno, lógicamente, con el aporte de silicio vamos a optimizar la nutrición vamos a incrementar la resistencia tanto a estrés biótico, por ataque de plagas y enfermedades, como por abióticos, es decir, por las condiciones ambientales adversas, ¿vale? Bueno, ¿por qué ahora, en estos momentos, existe ese repentino, o en los últimos años existe ese repentino interés por el silicio, cuando hasta no hace muy poco no se le considera ni un elemento nutritivo? Es decir, se considera que para algunas plantas podía ser el silicio importante, tal, pero no se consideraba un elemento como tal, un elemento esencial como tal, como podía ser el nitrógeno, el fósforo y el potasio. ¿Y por qué a partir de ahora ya empieza a ponerse, se empieza a prestar atención al silicio? Bueno, pues para eso lo mejor que podemos hacer es estudiar un poco la historia de lo que es la fertilización, ¿no? Y es cierto que hasta el siglo XIX no se empieza a hablar de fertilización de cultivos. Es decir, ha habido una agricultura, lógicamente, la humanidad. La agricultura humanidad lleva muchísimos años, siglos, pero no se había pensado en un momento determinado si las plantas necesitaban que se le alimentara, entre comillas, o no. Sabía que había que regarlas, pero no se hablaba en ningún momento de nutrientes. Entonces, en 1813, cuando hay una serie de investigadores que empiezan a tener una curiosidad al respecto, y entonces, pues, Sir Humphrey Davy, pues, empieza a hablar, bueno, era un químico inglés, pues, que la epidermis silicia de las plantas sirve como soporte, protege la corteza de la acción de los insectos y parece llevar a cabo una parte de funciones de esa familia de débiles vegetales, hierba y helechos, similar a la que realizada en el reino animal, por la concha de insectos y crustáceos. Este hombre ya empieza a hablar de eso, de epidermis silicia y tal, ¿no? Bueno, en 1830, Theodore Saussure habla de que, bueno, que las plantas son elementos minerales del suelo, que son necesarios para su nutrición. Es decir, aquí ya se empieza y como podéis ver, pues Liebig en 1840 también empieza a hablar de esto de que las plantas necesitan, o se nutren como tal, que cogen elementos minerales del suelo para nutrirse. 1838, en Alemania, una serie de investigadores que se plantean una duda, o se plantea una duda, es decir, los llamados elementos inorgánicos que se encuentran en las cenizas de las plantas, ¿se producen en estas plantas? ¿O realmente las plantas los absorben? Entonces se plantea esa pregunta. Entonces empieza a haber investigaciones y bueno, ¿y qué es lo que hacen básicamente? Pues cultivan semillas, en este caso cultivaron semillas de berra en medio inerte y agua destilada. Y se dieron cuenta que si se cultivaba plantas con agua totalmente destilada y un medio inerte, pues que el peso de las semillas era igual que el peso de las cenizas, con lo cual, evidentemente, las plantas no sintetizaban ningún elemento. Es decir, básicamente lo que hacen las plantas es absorber nutrientes, y si no absorben nutrientes, pues no son capaces de sintetizar nada. Entonces, lógicamente, estos señores
aísla las plantas en un medio inerte. Evidentemente, si el peso de la semilla es exactamente igual al peso de lo que la planta ha generado, el peso de materia seca, lógicamente hay que descontarle el agua, pues evidentemente ahí no había una entrada de nada. Por tanto, cuando una planta desarrolla, tiene que alimentarse, tiene que absorber nutrientes o elementos para completar su desarrollo. Vale. Bueno, pues básicamente se siguen llevando a cabo este tipo de ensayos y cuando Sachs y Turok, que son fisiólogos alemanes, siguen haciendo cultivos en medios inertes y empiezan a aportar nutrientes y ven cuáles de ellos las plantas lo absorben y cuáles las plantas lo necesitan y cuáles no. Y en un momento determinado el silicio no lo tienen en cuenta, porque creen que realmente ellos no han aportado el silicio, creen que no han aportado silicio, pero sí realmente las sales empleadas llevaban ya silicio. Pero en un momento determinado lo descartan. Y como estos fisiólogos alemanes eran de los más reconocidos en su época, pues ese fue el primer problema, o, digamos, a partir de ese momento es cuando el silicio deja de valorarse, ¿no? Deja de valorarse. Vale, ¿qué pasa? Pues que en 1917 Onodera, que es un investigador japonés, ve cómo en cultivos de arroz, que era un alimento básico en Asia, como sabéis, pues cuando hay una carencia de silicio o hay menor contenido de silicio, las plantas de arroz son más susceptibles de ser atacadas por podredumbre gris, ¿vale? Y eso ya Onodera lo descubre y focaliza el problema en el tema de la carencia de silicio. ¿Qué pasa? Pues que pasados los años, en Japón ya se normaliza el empleo de fertilizantes de silicio, entonces, a base de silicio. Y por tanto, Japón ya reconoce como tal que el silicio se debe considerar un elemento nutritivo, ¿vale? ¿Y cómo está la situación actualmente con respecto al silicio? Pues la situación es tan simple como que desde el 24 al 28 de octubre del año pasado se llevó a cabo ya la séptima conferencia internacional sobre el silicio en la agricultura. Y en esta séptima conferencia internacional sobre el silicio, el título no fue otro que el silicio como solución para una agricultura sostenible. Con lo cual, está más que reconocido que el empleo de silicio nos puede llevar a solucionar gran cantidad de problemas que hemos tenido hasta la fecha, ¿vale? Bueno, básicamente el silicio pues, forma parte del 27% de la corteza terrestre, ¿vale? Y en el suelo, evidentemente, hay una gran cantidad de elementos que lo contienen. Como consecuencia de, claro, que el 27% de la corteza terrestre es silicio. ¿Qué pasa? Pues que, lógicamente, ese silicio, la mayor parte de ese silicio, la planta no lo puede absorber, porque la planta solamente puede absorber el silicio de una única manera, que es ácido monosilícico. Si la planta no dispone en el suelo de ácido monosilícico, pues no lo puede absorber, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que a la hora de aplicar silicio como tal, nosotros tenemos que aportarlo en base a productos que pongan a disposición de la planta ácido monosilícico. Si nosotros aportamos productos o compuestos silícicos o organosilícicos o amorfos, biogénicos, o sílice amorfo biogénico, la planta no lo va a poder absorber. Por tanto, si en un momento determinado se decide o decidí aportar silicio, tener siempre presente una cosa, que tenemos que aportarlo en aquellas formas que pongan a disposición de la planta ácido monosilícico. Si no, la planta no lo va a poder absorber. Muchos compañeros me preguntan alguna vez, oye, estoy utilizando silicio y a mí yo no le veo ningún resultado. Y digo, ¿de qué forma lo está aportando? Porque es verdad que, por ejemplo, hay muchos compuestos en base a silicio que, por ejemplo, se puede utilizar o se han usado mucho para retener o para desecar graneros, porque una de las facultades que tiene compuestos silícicos es la retención de humedad. Entonces, ese tipo de silicio es silicio amorfo. Y ese silicio la planta no lo va a poder absorber en la vida. Cumple una función secante, digamos, pero no van a cumplir una función desde el punto de vista de ayudar a la planta a otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque si no ponen a disposición de la planta ácido monosilícico, no nos sirve, ¿vale? Vale, y básicamente lo que veis ahora mismo aquí en la presentación, pues eso, que la planta, como va a poder absorber siempre desde el suelo, el ácido va a ser en forma, como podéis ver, de ácido monosilícico. Si no se pone a disposición de la planta de ácido monosilícico, no estaremos echando silicio que realmente no cumple una función importante en ella. ¿Sí? Insisto mucho en esto por eso, porque
siempre que se utilice silicio, que tener muy presente esto, que ponga a disposición de la planta ácido monosilícico. Vale. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de absorción del silicio por parte de las plantas? Bueno, pues básicamente todas las plantas pueden tener un sistema de absorción, todas las plantas tienen un sistema de absorción de silicio. Hay unas plantas que son acumuladoras, otras que son intermedias, otras que son no acumuladoras. Y en el caso de la gramínea, que es las que a nosotros nos preocupan principalmente, lógicamente, pues ellas tienen una absorción activa. ¿Qué quiere decir que tienen una absorción activa? Que consumen energía para absorber el silicio. Es decir, ellas están dispuestas a gastar energía para consumir ese silicio. Entonces, si algo está dispuesto a gastar energía para consumir una determinada cosa es porque realmente la necesita. Y de hecho, las únicas especies que tienen un sistema de absorción activo a cambio de ese consumo de energía son las gramíneas, que es un SIT2. Ese SIT2 viene influenciado por el gen RSI1, que solamente lo tiene la gramínea. ¿Y por qué lógicamente han desarrollado la gramínea ese gen o tiene ese gen? Pues realmente nos están diciendo que necesitan silicio. Y por tanto, como tal, nosotros sí tendremos que aplicarlo. Igual que aplicamos un nitrógeno, un fósforo o un potasio en aquellos casos en los que está en cantidades deficientes. Os podría decir que en determinadas, hemos visto antes que básicamente en la materia seca de las especies vegetales el 95% es nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, eso en torno al 96%, y que el resto era pues, nitrógeno, fósforo, potasio. Bueno, pues para que hagáis una idea, en la gramínea la concentración en silicio sobre la materia seca, en algunos casos como el arroz, puede llegar al 4%. Y en otras gramíneas siempre va a estar normalmente entre el 1 y el 2%, el 1 y el 2,5%, que es tener en cuenta que si el 96% es oxígeno, carbono e hidrógeno, del otro 4%, entre un 1 y un 2% de silicio, pues imaginaros la importancia que puede tener este elemento en la gramínea. José Ángel. ¿Vale? Sí. José Ángel. Sí, sí. Buenas. No, mira, aprovecho para introducir un par de preguntas y te doy un respiro. Sí. Mira, hay una pregunta, la ha hecho un compañero Bernardo Almeida, es referente a la primera parte más de la exposición, que pregunta, o bueno, te confirma, o una pregunta, que es el manganeso también es un microelemento importante para la protección. Sí. Bueno, es un elemento esencial para la planta, interviene en varios digamos, reacciones en la planta y una de las reacciones, uno de los mecanismos que más interviene es en la síntesis de clorofila. Una planta mal nutrida de manganeso desarrolla mal la síntesis de clorofila, es decir, no hay una buena síntesis de clorofila. Es decir, el manganeso, al igual que el hierro, tiene una función importante en la planta. De hecho, hay varios productos en el mercado en base a hierro, zinc, manganeso. Hierro, zinc, manganeso simple y llanamente inciden en estos tres micros porque esos tres tienen una influencia muy importante en la síntesis de clorofila. Claro, si queremos tener un césped muy verdecito, pues hierro, zinc, manganeso. Está todo inventado en ese aspecto. Vale, perfecto. Mira, otra pregunta, Óscar Tenorio. ¿Cómo se puede transformar un silicato de potasio para ser absorbido por la planta? Bueno, normalmente casi todos los silicios que, dependiendo de la naturaleza de la fuente de silicio, esta va a poner a disposición mayor cantidad de monosilícico o menor cantidad de monosilícico a disposición de la planta. El silicato potásico, como tal, es uno de los elementos más empleados para obtener o para aportar a la planta y que ésta tenga a su disposición una buena cantidad de monosilícico. Es decir, es principalmente uno de los productos más empleados para aportar a la planta y que ésta pueda obtener monosilícico. Luego, lo que un determinado fabricante pueda hacer con ese silicato potásico para que ponga mayor o menor cantidad de monosilícico a disposición de la planta, eso ya depende del fabricante. ¿Sí? A día de hoy, por ejemplo, yo utilizo productos con en torno a un 30% de silicio. Ellos garantizan que van a poner a disposición de la planta y básicamente son obtenidos a partir de silicato potásico.
ellos realmente de ese total de silicato potásico no te dicen qué cantidad va a pasar a monosilícico, pero es verdad que es uno de los más empleados para aporte de silicio a la planta. Ajá. Perfecto, pues gracias. Si quieres, continuamos. Vale. Venga, pues bueno, volviendo al tema del silicio en la gramínea, como he dicho antes, las gramíneas han desarrollado gracias al gen LSI1 un mecanismo de transporte y acumulación del silicio en estas, ¿no? Y este silicio, pues lógicamente va a cumplir un papel fundamental en la planta, ¿vale? Bueno, como podéis ver, cuando estos son, digamos, fotos a microscopio, aquí tenemos una foto en la que hay poco aporte de silicio, poco silicio, y aquí hay una en la que hay un aporte de silicio. Como podéis ver, pues todos estos puntitos negros es la acumulación que se da del silicio en la epidermis de la planta, ¿vale? En este caso de una gramínea, ¿vale? Aquí igual se ve como una zona más oscura que realmente es la acumulación de silicio amorfo, una vez que llega a la planta, en las paredes de la epidermis de la planta. Bueno, aquí igual, aquí tenéis lo que es la epidermis de las células epidérmicas de la planta. Aquí una foto en la que no hay aporte de silicio y aquí una en la que ha habido un aporte de silicio. Como podéis ver, hay una acumulación de silicio en la epidermis, en las células epidérmicas, en la pared de las células epidérmicas, ¿vale? Claro. Y aquí, bueno, básicamente un esquema de lo que pasa en la hoja de una planta, consecuencias de, claro, si hay una acumulación de silicio en las células epidérmicas de la planta, pues al final lo que vamos a conseguir va a ser que en todo el borde, en toda la superficie de la planta, de la hoja de la planta, pues haya una pared mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso es como un escudo para la planta. Y ese escudo va a cumplir varias funciones. Lógicamente, la primera que se nos viene a la cabeza es para evitar el ataque de patógenos, pero no solamente de hongos, porque de momento se nos va a la cabeza hongos. No solamente un hongo es un patógeno, virus y bacterias. Es decir, al final, para que un virus o una bacteria, como ya veremos, pueda causar enfermedad, para que un patógeno pueda causar enfermedad, eso es otra cosa, unos términos que siempre yo explico. Una enfermedad no es enfermedad si el patógeno no causa un daño. Entonces, para que un patógeno cause una enfermedad y daña, por tanto, enferma a la planta y la dañe, tiene que entrar en su interior. Si nosotros creamos un escudo con el silicio en torno a la epidermis de la planta, le va a costar mucho más trabajo atacar a la planta. Entonces, pues esa sería una de las primeras ventajas de tener, entre comillas, este escudo. Y otra ventaja, pues, la transpiración. La transpiración, en momentos de estrés hídrico, la planta se va a regular mucho mejor la transpiración que si no tiene este escudo. Por tanto, ante un estrés hídrico o frío, por ejemplo, estreses ambientales, la planta se va a comportar mucho mejor, ¿vale? Pues eso es lo que pone aquí. Protección frente a plagas y enfermedades y previene la hipólisis de la célula. Evita que la célula se deshidrate, ¿vale? Bajo condiciones de alta transpiración, incluso de salinidad. Como sabéis, todo lo que es la concentración de agua dentro de la célula, dentro de la planta, viene regulado por potenciales hídricos y entre condiciones de extremada salinidad, la planta tiende a deshidratarse por problemas porque le cuesta más trabajo hidratarse, valga la redundancia. Entonces, cuando la planta tiene ese escudo, digamos, protector gracias al silicio, va a ser mucho más fuerte, se va a desarrollar mucho mejor en condiciones tan adversas. Vale. ¿Qué enfermedades, para qué enfermedades o qué se ha venido a demostrar ya que el sílice es súper efectivo? Pues para enfermedades tales como mildiu, roya, muy frecuentes en cespitosas, para plagas, insectos, cualquier tipo de insecto, chupador o masticador, porque realmente, no nos olvidemos, tiene un escudo que evita que incluso algunos autores dicen que cuando un masticador muerde una planta, esos son cristalitos de silicio, le resulta súper desagradable y deja de morder a esa planta. Así, hay estudios que ya dicen que hasta que esas plantas resultan mucho más desagradables a la hora de comerlas que otras que no están nutridas con silicio. Bueno, y luego, lógicamente, mejora la resistencia a estreses abióticos, tanto por toxicidad, desequilibrios nutricionales,
mitigación del efecto de un estrés salino, y luego pues altas y bajas temperaturas, etcétera, ¿no? Incluso para cambio brusco de radiación. Bueno, con respecto al silicio, y para terminar, lo único que os puedo decir es que si queréis tener un césped mejorar la calidad de vuestros céspedes, no dejéis de usar silicio. Es decir, está más que demostrado que las gramíneas necesitan el silicio. Y además de que lo necesitan, vamos a conseguir plantas mucho más resistentes a todo lo que sea estreses o todo lo que sea efectos dañinos por la razón que sea, tanto biótica como abiótica, ¿vale? Otro tema importante que ya, bueno, esto es bastante más conocido, es el empleo de extractos de algas, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo, los extractos de algas, su uso viene justificado por la cantidad de componentes bioactivos y que mejoran la calidad o mejoran el desarrollo de las plantas, ¿no? Bueno, dentro de esos componentes bioactivos pues tenemos diferentes fitohormonas, ácidos orgánicos, polisacáridos, aminoácidos, uno de ellos que habremos más adelante es la glicina betaína, antioxidantes y vitaminas. Todo esto, lógicamente, si estos componentes bioactivos se aplican a una planta, pues van a aportar muchísimas mejoras, ¿no? Dentro de esos componentes bioactivos, pues tenemos la ciatina, que es una citoquinina natural que promueve la división en la diferenciación celular. Bueno, tenemos varios, ¿no? Ahí tenéis el alginato, que favorece la retención de agua y acondiciona el suelo, es complejante también, por lo tanto, favorece la absorción de nutrientes. Polifenoles, que son antioxidantes. Ya veremos esto de los antioxidantes ahora un poco más adelante, por qué se presta atención a este tipo de antioxidantes o a los antioxidantes, el fucoidán, que también es un antioxidante. Al fin y al cabo, lo que aportan los extractos de algas son una serie de sustancias que favorecen el desarrollo y mejoran la calidad de las plantas, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista del uso de extractos de algas, es muy importante que no empleemos cualquier tipo de extracto de algas, porque dependiendo de la extracción que se haga de ese extracto de algas, será mejor o peor o cumplirá mejor la función para la que se ha fabricado, ¿no? Entonces, si queremos tener un extracto de alga de calidad, tendremos que irnos a extractos de algas que se hayan llevado, para los cuales se hayan extraído por extracción física, y si es en frío, ¿vale? Tenemos dos formas de fabricar un extracto de alga. Uno es por extracción física en frío y el otro es por extracción por hidrólisis química, ¿vale? Básicamente, la extracción física en frío es la mejor porque básicamente no rompe o no destruye gran parte de esos componentes bioactivos de los que hablábamos antes, porque básicamente lo que se somete es a extracción física. No hay el uso, por ejemplo, pues como puede ser en la extracción por hidrólisis química, pues de una potasa cáustica, ¿no? Que la potasa cáustica al final son extracciones químicas que dañan parte de sus componentes bioactivos. Entonces, si realmente estamos utilizando un extracto de algas porque tiene componentes bioactivos muy beneficiosos para la planta y esos componentes bioactivos no los cargamos o los dañamos o los dejamos inútiles en el proceso de extracción, ¿para qué lo queremos aportar? Por tanto, siempre que querramos usar un extracto de algas que sea eso, que sea por extracción física en frío. Normalmente esa extracción física en frío se diferencia de la que es por hidrólisis química, porque tiene un color verdoso oliváceo, que lo pierde en el caso de la extracción de hidrólisis química, y una textura cremosa, y que lógicamente tiene un olor a mar, a algas, ¿no? Entonces, que todas esas propiedades se pierden cuando se hace una extracción por hidrólisis química, ¿vale? Bueno, ¿cómo se puede aplicar los extractos de algas? Bueno, pues es que, lógicamente, todo esto es en función a lo que uno quiera o a las ventajas que uno le vea. Personalmente, si yo utilizo un extracto de algas porque tiene una serie de componentes bioactivos que me mejoran el enraizamiento, pues, ¿por qué voy a dejar de echarlo? ¿Por qué no lo hago una vez al mes? Es decir, no tiene por qué haber ningún problema. Entonces, al fin y al cabo, aquí, bueno, pues yo digo, céspedes deportivos, pues de 200 a 400 centímetros cúbicos por cada 100 litros de agua, pero ya depende del producto, de la concentración. Es decir, ¿y cuándo? ¿A la salida del invierno? Pues sí, porque el invierno es una época de estrés, pero también puede ser en verano. Realmente yo lo que quería hacer hacerme planes de aplicación en los que, bueno, en mi caso yo lo aplicaría casi mensualmente, ¿vale? Bueno, se puede aplicar tanto vía pulverización como vía fertirrigación, ¿vale?
Y, lógicamente, pues bueno, consecuencia de todos esos componentes bioactivos, pues mejora los procesos fisiológicos, es un estimulante, un activador hormonal y, lógicamente, un mitigador de estrés. ¿Vale? Bueno, y luego, sí, ya has hablado del sílice, para mí es muy importante el sílice, es un punto de esta ponencia o de esta webinar que quería dejar claro. El extracto de alga lo he pasado un poco más rápido, en el sentido en el que, bueno, más o menos todos ya estamos habituados al empleo de extracto de alga. Y es verdad que hay un tema muy importante que es la glicina betaína, que esto sí es más desconocido para muchos de vosotros, y bueno, y entonces sí me gustaría hacer referencia a ella, ¿no? La glicina betaína es un grupo de moléculas que es sintetizado solo por algunas plantas, ¿vale? Y básicamente lo que hace la glicina betaína es regular el equilibrio osmótico, es decir, es un osmorregulador. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como he dicho antes, las plantas, a la hora de absorber agua o del equilibrio hídrico dentro de la planta, todo se desarrolla por potenciales hídricos, ¿no? Entonces, en condiciones de elevada conductividad eléctrica en suelo, condiciones ambientales adversas de elevadas temperaturas y tal, la planta tiende a deshidratarse. Entonces, la planta, lógicamente, tiene que llevar a cabo una serie de procesos para evitar esa deshidratación. Y uno de los productos, de las moléculas o de los elementos que algunas plantas han desarrollado para evitar esa deshidratación, pues es la glicina betaína. Por eso se habla de osmorregulador. ¿Qué es lo que hace la glicina betaína? Pues ayuda a las plantas a mejorar su resistencia frente a fenómenos de estrés, como bien pone aquí en la presentación, causados por calor, salinidad, falta de agua y bajas temperaturas. Es decir, todos estos son temas que a nosotros nos preocupan claramente a la hora de mantener una especie cespitosa, ¿vale? Bueno, lo que comento antes, en condiciones normales el agua siempre va de menores concentraciones de sales a mayores concentraciones de sales. Por tanto, si nosotros tenemos problemas de elevada conductividad eléctrica, la planta va a tender a deshidratarse. Pues si aumenta la concentración de sal en un suelo, o la concentración de sal en un suelo, el agua va a tender a la planta le va a costar más trabajo absorber el agua, porque va de concentración, el agua, como he dicho antes, va de concentraciones menores a mayores. Si aumenta en el suelo, estamos aumentando, entonces la concentración de sal es mayor y, por tanto, a la planta le va a costar más trabajo absorber el agua. Entonces, para eso todas las plantas han desarrollado mecanismos para adaptarse a esas situaciones de estrés hídrico. Y básicamente, bueno, como podéis ver, entonces, en condiciones, en verano, por ejemplo, que se dan las condiciones de deshidratación, pues la célula tiende a tamborizarse, a perder agua, a deshidratarse. En condiciones de invierno, en condiciones de lluvias, como podemos tener estos días, ¿qué hace la planta? Pues entra en turgidez, la célula se queda turgente, ¿no? Se hincha de agua. Entonces, ni una situación, el hecho de que se hinche de agua tampoco es bueno. Lo ideal es una célula en equilibrio y, por tanto, esa célula en equilibrio pues va a estar en una situación isotónica, ¿no? Entonces, en isotonía, ¿no? Entonces, lógicamente, lo ideal es que estemos en el punto intermedio, es decir, en isotonía, ¿vale? Entonces, las plantas, para regular esto, básicamente lo que hacen es absorción iónica de potasio. Es decir, absorben potasio, incrementan la concentración de potasio para evitar la salida del agua, ¿vale? Porque, como hemos dicho, el agua va de concentraciones menores a mayores. Si ellos concentran potasio en la célula, el agua no va de mayores a menores. Entonces, evita la salida del agua. ¿Cuál es el problema que tiene esto en la planta, el que tenga que acumular potasio? Pues que, evidentemente, esto supone un gasto de energía para la planta, y el incremento de solutos, en este caso el potasio, interfiere negativamente en procesos metabólicos. ¿Sí? Se produce la reducción de procesos metabólicos y, por tanto, causa un daño para la planta, o un daño como tal, una reducción de la actividad de la planta y, por tanto, reduce su calidad, ¿vale? Bueno, por eso se tiende a utilizar tipo glicina betaína. ¿Cuál es la ventaja de la glicina betaína? Pues consigue exactamente lo mismo que consigue la planta haciendo la concentración de soluto, pero
sin las consecuencias negativas que tiene la concentración de solutos, tipo, es decir, como el potasio. Por eso muchas veces se dice, el potasio es fundamental para condiciones de estrés, efectivamente, y es por esto, pero tiene como consecuencia tiene unos efectos negativos. Entonces, la glicina betaína consigue que la planta se desarrolle muy bien en estas condiciones de estrés sin tener efectos negativos, ¿no? Entonces, regula, por eso se habla de que es un osmorregulador, regula el equilibrio osmótico sin interferir en mecanismos y relaciones celulares. Por tanto, ¿qué se consigue con la glicina betaína? Resumiendo, en condiciones de estrés hídrico, la planta va a desarrollar mucho mejor, sin que interfiera en el metabolismo de la planta, como puede pasar con la concentración de soluto, en este caso potasio, que es el mecanismo que han desarrollado la mayor parte de las plantas para defenderse de esa situación de estrés, ¿vale? Por tanto, resumiendo, hay que utilizar glicina betaína. ¿Por qué? Pues porque la planta hay un mejor comportamiento de la planta frente a la falta de agua y salinidad. Imaginaros verano regando con agua residual. Pues nada, la planta se va a comportar muchísimo mejor. Mayor resistencia de la planta a bajas temperaturas. Sí, por ejemplo, este invierno, que ha sido un invierno bastante duro en muchas zonas, pues no solamente es que la planta se desarrolle mejor en condiciones de falta de agua y salinidad, sino que cuando las temperaturas son muy bajas también la planta va a tener una herramienta para, digamos, defenderse mejor de esas condiciones. La planta no tiene que usar energía extra para compensar desequilibrio, ¿vale? Por tanto, esa energía la puede utilizar para otras funciones. Se mantiene y mejora la actividad fotosintética, ya que protege los cloroplastos del envejecimiento prematuro. Mayor integridad de los tejidos y aumento de la resistencia frente a determinados patógenos. Es decir, también, lógicamente, si la planta los tejidos de la planta se mantienen mucho mejor, va a ser mucho más resistente frente a patógenos que si los tejidos están en malas condiciones. Y lógicamente, bueno, y luego ahí pone que el césped deportivo se suele recomendar en varias aplicaciones. Bueno, yo realmente lo vengo aplicando normalmente una vez mensual, mínimo una vez mensual. Y los resultados son bastante buenos. Bueno, y dicho lo anterior, hablando de glicina betaína, de silicio, de algas, tal, nos podríamos hacer una pregunta, ¿no? A la hora de la protección vegetal o protección de las plantas. ¿Cómo las plantas han llegado hasta nuestros días si no había humanos que echaran fitosanitarios? Cuando los patógenos estaban, porque no había, es decir, estaban las plantas y estaban los patógenos, eso siempre ha existido, pero los fitosanitarios tienen un recorrido muy corto en la historia de este planeta Tierra. Entonces, ¿cómo las plantas han podido llegar? ¿Cómo no se las han cargado los patógenos a todas? Entonces, pues eso tiene una respuesta muy simple. Y es que, como todos sabéis, y esos son campos que no se han explorado hasta hace muy poco, es que las plantas tienen una serie de defensas. Unas defensas pasivas, que son barreras físicas, pues, lógicamente la estructura de la cutícula, tricoma, estoma, pared celular, son defensas, barreras físicas para la entrada de patógenos, igual que nosotros tenemos en nuestra piel, y también puede tener barreras químicas. Son una serie de defensas pasivas, es decir, que están ahí siempre, que la planta las desarrolla y que evitan que un determinado patógeno las pueda atacar en un momento determinado. Pero también las plantas tienen defensas activas, que es lo que quizás es menos conocido. Dentro de estas defensas activas, pues está la resistencia local adquirida, luego tenemos la resistencia sistémica adquirida y la resistencia sistémica inducida, ¿vale? Vamos a ir viendo en qué consiste cada una de ellas. Bueno, lógicamente, cuando hablamos de resistencia sistémica adquirida, la resistencia sistémica adquirida no está siempre activada. Es decir, la planta la activa cuando es necesario, porque normalmente la activación de esa resistencia supone un consumo de energía por parte de la planta. Entonces, por eso se llama una resistencia sistémica activa. Es decir, no es pasiva. Es decir, la planta la activa cuando quiere, ¿no? O cuando lo necesita. Cuando quiere, sino cuando lo necesita realmente. Entonces, ¿cuándo se desenlaza o cuándo pone en marcha esa resistencia sistémica? Pues básicamente la pone en marcha cuando hay el ataque de un patógeno. Cuando hay el ataque de ese patógeno y empieza a haber una muerte celular, pues hay una respuesta de esa planta. Puede ser una respuesta local, y la respuesta local básicamente lo que hace es que las células que hay en torno a ese ataque, a las células ya que han sido atacadas, pues digamos, hay una serie de cambios de estructura, hay una producción de proteínas estructurales,
de lignina o fitoalexina, que lo que básicamente hace es crear como una barrera para que la enfermedad, el hongo, el virus pueda seguir penetrando en la planta. Y luego hay una respuesta de defensa sistémica, que es lo que se llama, que es ácido salicílico. El ácido salicílico, la planta lo libera y lo que hace es alertar al resto de la planta de que pueden ser atacadas por el patógeno. Y entonces se desarrolla una serie de defensas para que pueda el patógeno atacar al resto de la planta, ¿vale? Y luego tenemos una resistencia sistémica inducida, ¿sí? que se desarrolla básicamente cuando hay una cepa no patógena y hay una herida mecánica. La herida mecánica puede ser por cualquier insecto, es decir, un insecto, un nemátodo. Entonces, hay una resistencia sistémica inducida, hay un incremento transitorio en la síntesis de etileno de ácidos armónicos en los tejidos dañados. ¿Y esto qué pasa? Que viene derivado, es decir, se produce un derivado que es el volátil metiltejarbonato que se libera a la atmósfera. Quiere decir que al liberar esa sustancia a la atmósfera, las otras plantas de alrededor la detectan y se ponen en guardia. Es decir, no es que la planta se prepare con la resistencia sistémica adquirida para defenderse ante el ataque de un patógeno en el resto de la planta, sino que también con la resistencia sistémica inducida puede avisar con la liberación de este tipo de sustancias al resto de las plantas que tienen alrededor. Y la pregunta es, ¿y por qué me cuenta a mí todo este rollo? Bueno, porque sabiendo las sustancias que hacen que se active este tipo de resistencia, nosotros las podemos emplear para, entre comillas, engañar a la planta y hacerla creer que va a ser atacada y que ella desarrolle este sistema de defensa y, por tanto, siempre esté autodefendiéndose, aun cuando el patógeno no la ha atacado. Es decir, ponerla en guardia aunque el patógeno no te haya atacado, ¿vale? Vale, pues uno de estos tipos de sustancias es el quitosano. Y el quitosano no deja de ser otra cosa, y resulta gracioso, que un extracto de la quitina. Sí, básicamente el quitosano sostiene por acetilación de la quitina. Y la quitina es lo que básicamente compone, por un lado, el exoesqueleto de los insectos y de los crustáceos, y por otro lado, las paredes celulares de los hongos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos un extracto de esa quitina, que es la que compone principalmente el exoesqueleto de insectos y las paredes celulares del hongo, la planta lo que cree es que va a ser atacada, porque como que detecta la presencia de quitina. Dice, ostras, me va a atacar un patógeno. Aquí yo huelo aquí a quitina, aquí hay un patógeno, ¿no? Aquí huele mal, aquí me va a atacar. Entonces, automáticamente lo que hace la planta es activar esos sistemas, esas resistencias sistémicas. Esa resistencia sistémica adquirida o resistencia sistémica inducida. Y lo que estamos realmente haciendo es proteger a la planta ante el ataque de patógenos simplemente haciendo una cosa, que es aportando quitosano, que no es otra cosa que un extracto de quitina, que no es otra cosa que un extracto normalmente el quitosano se obtiene por extracción de cáscara de gambas, de camarones. Es decir, realmente los productos que ahora mismo en el mercado son extractos de cáscara de camarón, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con el quitosano? Pues, por un lado, combatimos no solamente el estrés biótico, al ponerse la planta en guardia, también actúa sobre el estrés abiótico. Es decir, la planta va a ser mucho más resistente a sequía, frío, calor, salinidad y toxicidad por cualquier elemento que tengamos en exceso, como puede ser metales pesados o cualquier nutriente que hayamos aportado en exceso. Bueno, lo que digo ahí, activa la capacidad de autodefensa de las plantas, la resistencia sistémica inducida. Entonces, ¿por qué? Porque entonces desarrolla barreras físicas, formación de polímeros, lignificación con la formación de callosa, produce inhibidores enzimáticos, produce fitoalexina. Al final, empieza a desarrollar todas esas resistencias que no desarrolla en caso de que no vea que hay un riesgo. Vale. Y también, consecuencia de eso, para hacerse más fuerte ante el ataque de cualquier patógeno, al activar esa resistencia, lo que hace también es que activa la formación de raíces secundarias y peloabsorbentes. ¿Para qué? Pues para en el caso de ser, si tiene más raíz, ella sabe perfectamente que va a ser más fuerte, que va a absorber mejor el agua, que va a poder absorber mejor los nutrientes, que va a estar más preparada para el ataque de cualquier patógeno, ¿vale? Y lógicamente también inhibe agentes oxidativos, que ya veremos qué quiere decir esto de que inhibe agentes oxidativos. Vale,
La dosis, insisto, va a ser dependiendo del producto que uséis. La dosis por riego puede ser de 2 a 15 litros hectárea, y luego la dosis foliar, que va a ser mucho más eficiente, pues entre 2 3 litros hectárea, y en mi caso yo lo aplico, o lo voy a aplicar, empiezo a aplicarlo ahora mensualmente, ¿vale? Como ponéis, en la fase inicial del cultivo va a favorecer el enraizamiento, y bueno, y va a ser mucho, lógicamente, va a ser el cultivo sensible a enfermedades de cuello raíz, en nuestro caso, pues lógicamente va a mejorar mucho cómo se va a comportar la planta, la resistencia de la planta a esos patógenos. Y luego, por otro lado, también va a reforzar, endurecer y vigorizar la planta en el periodo invernal, favoreciendo el desarrollo radicular y la protección frente, lógicamente, a enfermedades estacionales. Vale. Y hablando de esos antioxidantes que produce el quitosano, pues bueno, esos antioxidantes básicamente es cuando un patógeno quiere atacar una planta, lo hace emitiendo radicales libres, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un patógeno quiere atacar una planta, lo que hace es emitir radicales libres. Es como bombardear la planta con radicales libres. Y los radicales libres no es otra cosa que son sustancias muy oxidantes que degradan cualquier cosa a la que llegue. Sí, una pared celular de una planta, en este caso. Empieza a lanzar, es como un bombardeo de radicales libres contra la planta. Eso produce una oxidación de las paredes celulares, de la epidermis, y una vez que ha roto esa muralla con radicales libres, con ese bombardeo, entonces entra. ¿Qué es lo que neutraliza esos radicales libres? Pues los antioxidantes. ¿Y esos antioxidantes quién los genera? Pues lo genera la propia planta cuando nosotros le activamos la resistencia sistémica, estas que ella desarrolla. Mientras que la planta no desarrolla no pone en marcha esa resistencia sistémica, pues, sea adquirida o inducida, no genera antioxidantes. Lógicamente, esos antioxidantes también nosotros los podemos aportar. Ya vimos que hay sustancias, tipo de estos que también aportan antioxidantes. Pues esos antioxidantes lo que hacen es neutralizar, es decir, es como el escudo antimisiles de la planta. Es decir, el patógeno bombardea con radicales libres y la planta se protege con antioxidantes. Es decir, es el misil que va contra el otro misil. Uno tira el radical libre, el otro tira el antioxidante, ¿vale? Y de esa manera, pues, se protege, lógicamente, de que el patógeno pueda romper esa epidermis y pueda entrar dentro de la planta. El patógeno nunca causa enfermedad hasta que no entre en el interior de la planta. Tiene que romper esa muralla. Bueno, otro tema importante son los fosfitos. Los fosfitos, bueno, por un lado tenemos los fosfatos, que son los que, digamos, usa la planta para nutrirse, y por otro lado tenemos pues, los fosfitos. Los fosfitos no se metabolizan en las plantas, ¿vale? Entonces tenemos diferentes tipos de fosfitos: fosfito potásico, el fosfito cálcico, el fosfito de zinc, el fosfito magnesio. Pues los fosfitos, pues, son considerados uno de los mejores productos que se pueden aplicar para, de forma preventiva, evitar el ataque de patógenos, sobre todo hongos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque activa los sistemas de defensa de la planta, es decir, el fosfito activa la resistencia sistémica, ¿vale? Y luego, lógicamente, porque tienen efectos directos sobre el metabolismo del hongo, es decir, actúan contra el metabolismo del hongo. Por un lado, activa, es decir, a la planta la pone en guardia, es decir, hace que active la resistencia sistémica, y por otro lado, actúa también contra los hongos. Por tanto, pues es un potente fungicida contra hongos del suelo o vasculares, ¿no? Entonces, como puede ser Pythium, Phytophthora, etcétera. Es potencia, lógicamente, la defensa de la planta y es un activador metabólico en estado de postestrés. ¿Cuál es el problema de los fosfitos? Pues volvemos al Real Decreto, que en su momento dijeron que los fosfitos se tenían que considerar como fitosanitario. Si me preguntáis alguna hora que por qué, pues yo le diré que lo sé, o lo intuyo, pero no lo puedo decir. Pero no tiene ningún sentido el que un fosfito potásico como tal se vea afectado por una normativa y que se tenga que registrar como un fitosanitario. Por tanto, desde el punto de vista legal, nosotros los fosfitos no los podemos usar en campo de golf, ¿vale? Como muchas otras cosas. Bueno, y luego tenemos otro importante fitofortificante, que es la lecitina de soja, ¿vale? La lecitina de soja lo que hace es un aporte importante de fosfolípidos. En este caso ya aún no la he usado. Todo lo que de lo que he hablado hasta ahora lo he usado con unos resultados excelentes. La lecitina de soja aún no la he usado. Bueno, la lecitina de soja, pues, básicamente lo que aporta es fosfolípidos y fotoacetilcolina. Y ese es un importante fitofortificante. ¿Por qué? Porque favorece la formación de paredes celulares más gruesas y resistentes, ¿vale?
insistimos, mejora la capacidad de autodefensa. ¿Por qué? Porque es un buen cicatrizante y un buen regenerador. Tiene un efecto antioxidante, lo vemos, antioxidante contra los radicales libres, y potencia y da vigor a las plantas, ¿vale? Bueno, aplicaciones dependiendo del producto. Insisto, no he usado ahora la lecitina de soja, me lo estoy planteando usarlo también en un futuro muy cercano. Y bueno, y luego aparte, pues hay otra serie de productos que también considerados residuos cero, que hasta la fecha no se ven afectados por el Real Decreto y que lo podemos utilizar como método de defensa fitosanitaria. Pues bueno, están los gluconatos, los tiosulfatos, el sulfito potásico de alca, ya, como he dicho antes, sí se ve afectado. Hidrógeno de potasio. Y luego, pues aceites vegetales, que hay varios, sería cuestión de esto, aún no he usado nada, algo de té, las algas, y bueno, y principios activos terpenos, etc. Y por último, importante, los microorganismos. Microorganismos, a día de hoy, como he dicho antes, se pueden usar mucho. Los que yo vengo usando con muy buenos resultados, sobre todo para control de patógenos, de hongos, principalmente son Bacillus y Tricoderma. Los resultados excelentes, es decir, básicamente no hay que usar productos fungicidas, combinando todo lo que he dicho anterior, silicio, lisina betaína, quitosano, con microorganismos tipo Bacillus, subtilis principalmente, y Tricoderma arcianum, Trachidium arcianum, Saturnisporum, es decir, por ejemplo, yo estoy utilizando la Saturnisporum, pero vamos, todo este tipo de tricoderma, los resultados excelentes desde el punto de vista de control de patógenos de hongos. De hecho, en un momento determinado puede darse el caso que a mí me aparezca un poquito de enfermedad y si un patógeno ataca la planta y yo vea enfermedad y sin tratarla desaparezca. Es decir, lo poquito que me ha podido parecer, incluso en estos días con condiciones muy favorables para patógenos aquí, con mucha humedad, con mucho tiempo, temperaturas suaves, pues a lo mejor me aparece un poquito de guaitea y aparece y desaparece sola. A lo poquito que puede aparecer, o incluso estos días atrás, con la temperatura más baja, aparece un poquito de Microdopium nivale, pues apareció un poquito y desaparece sin tratamiento ninguno y sin mayor preocupación. Y bueno, hay una cosa así curiosa, ¿no? Hablando antes del quitosano, pues no solamente se utiliza el quitosano como fungicida, es decir, el quitosano tiene tantas aplicaciones y es tan útil como, por ejemplo, para evitar que en la industria vitivinícola el vino se le eche a perder. O en medicina el quitosano se emplea en los vendajes, cuando hay una herida y se produce un vendaje. ¿Por qué? Porque se consiguen dos cosas. Por un lado, que cicatrice más rápido la herida, está totalmente demostrado, y por otro lado, reducir las infecciones. Si se reducen exponencialmente en la infección de esas zonas vendadas. Y bueno, y creo que lo que tenía pensado contaros en esta webinar, pues ya lo he terminado, no sé si se me ha pasado algo, pero bueno, ahora lo que espero son vuestras preguntas, si las tenéis. Oye, pues José Ángel, pues muchas gracias, la verdad es que súper interesante. Sí, mira, hay alguna pregunta, a ver, te las leo. A ver, pues mira, otra vez el compañero Bernardo Almeida pregunta referente al silicio. ¿El ácido ortosilícico soluble es una buena forma de producto Sí, en base a totalmente, silicio? totalmente, es el mejor. Es decir, al fin y al cabo el ortosilícico acaba siendo monosilícico. Perfecto, sin problema. Perfecto. A ver, hay otra pregunta. Mira, Verónica de Luca pregunta, con respecto a los bioestimulantes a base de aminoácidos, glicina, betaína, ¿cómo recomendaría su aplicación con respecto a dosis, biofoliar o al suelo, tipo de boquilla, abanico, chorro, plano, etcétera, presión de aplicación, etcétera? Y sigue. ¿Y aplicaría todo el año o mejor centrarse en épocas previas a la época de estrés? Gracias. Vale. Bueno, con respecto a la glicina betaína, la aplicación, dosis, va a depender del producto que empleéis. Es decir, lógicamente, dependiendo del producto en base a glicina betaína que consigáis en el mercado, el propio fabricante es el que os tiene que recomendar. En mi caso, yo lo estoy aplicando, el que uso, que son todos muy parecidos, en torno a entre 2 y 4 kilogramos hectárea y mes. Cuando digo kilogramos y mes, respondo a todas las preguntas que haces, que es que yo lo aplico constantemente, porque tiene tal cantidad de ventajas que lo veo útil para todo el año, independientemente de que haya mayor cantidad de condiciones estresantes o menor cantidad de condiciones estresantes, ¿vale? Entonces yo lo aplico
absolutamente todo el año. Y no sé, bueno, el tipo de boquilla, la presión, exactamente igual que si estuviera la que utilice, el tipo de boquilla que utilice para los tratamientos pulverización habituales, fitosanitarios o tratamientos fertilizantes de pulverización. Ese tipo de boquilla te vale perfectamente sin problema. Y a la presión a la que trabajas normalmente, que supongo que estarás trabajando en torno a 2,5 kilos, está perfecto. ¿Vale? Perfecto. A ver, Bernardo otra vez pregunta acerca de la tricoderma nogi. Si te suena, bueno, se la conozco. Bueno, no la he usado nunca, la verdad, pero supongo que irá bien, ¿no? Todo el tipo de este producto, todos los productos a base de tricoderma suelen ir bastante bien. Yo a día de hoy las únicas que he utilizado básicamente son dos, Tricoderma marcianum, que es la más conocida, y la Saturnisporum. La Saturnisporum la utilizo mucho, es decir, la empecé a usar porque es una tricoderma que se aísla en suelos arenosos cercanos al mar, es decir, una tricoderma que se comporta muy bien en suelos arenosos con alta conductividad eléctrica, que realmente un suelo arenoso es lo que solemos tener en un campo deportivo, y luego con problemas, cuanto más resistente sea una tricoderma a condiciones de conductividad eléctrica alta, pues mejor, ¿no? Entonces es la que vengo usando, pero tanto la Marcianum como la Saturnisporum que la he usado muy bien. La que él me comenta no la he usado, no la conozco, realmente no la conozco. Perfecto. Mira, Antonio Miranda, también de un compañero de Portugal. Aplicación de tricoderma sólida después del pinchado en un hueco, ¿es más efectiva? Bueno, a ver, todo este tipo de hongos o bacterias, o tricoderma, micorriza, bacillus, lógicamente hay que incorporarlos al suelo. Entonces, todo lo que sea aplicarlo después de cualquier labor cultural, básicamente pinchado, que favorezca su introducción en el suelo, es mucho mejor. Pero no tiene por qué ser un pinchado hueco. Se puede aplicar después de un pinchado macizo. Lo que sí es muy importante hacer es que no nos olvidemos, cuando nosotros aplicamos este tipo de productos, lo que estamos haciendo, entre comillas, es una siembra. Nosotros utilizamos unidades formadoras de colonias. Y, por tanto, el hecho de que se aplique en un momento u otro puede influir mucho en el éxito. Evidentemente, si nosotros lo aplicamos en condiciones de muy bajas temperaturas o muy altas temperaturas o condiciones de baja humedad, etcétera, puede que esa siembra, igual que, insisto, entre comillas, igual que pasa para una siembra de césped, no resulte exitosa. Por tanto, ¿cuándo debemos aplicar este tipo de productos? Principalmente cuando las condiciones ambientales sean las más idóneas en cuanto a temperatura y humedad. Entonces, esas temperaturas tendremos que buscar humedades que sean lo más constantes posible, ¿vale? Y buena concentración de humedad en suelo y temperaturas suaves. ¿Cuándo yo llevo a cabo la aplicación de este tipo de productos? Principalmente primavera y otoño, ¿vale? Cuando son las temperaturas más suaves y la humedad normalmente ya tiene menos problemas de humedad, ¿no? De estrés, de falta de agua en el suelo. Entonces, normalmente yo, los productos que estoy usando, hago 6 aplicaciones al año, 3 en primavera y 3 en otoño. Eso en el caso de tricodermas y bacillus. En caso de micorriza, pues depende del producto. El producto que yo estoy usando, el fabricante me recomienda que haga una única, entre comillas, insisto, siembra. Yo estoy haciendo dos, me gusta tanto el producto y el resultado que me está dando es tan bueno que estoy haciendo dos siembras, una en otoño y otra en primavera. ¿Vale? Perfecto. Mira, compañero Javier Gómez, buenas tardes, José Ángel. Digo, ¿en qué porcentaje crees que el silicio podría ayudarme a combatir enfermedades? Aquí en la playa del Carmen el clima es un caldo de cultivo para hongos y tengo bastantes enfermedades. Estaba planteándome el uso del silicio. Digo, ¿me lo recomiendas? Vale. A ver, yo, sin duda, si tienes problemas de enfermedades, te va a ayudar. Ahora, si me preguntan en cuánto, si voy a reducir el ataque de estos patógenos, de estos hongos en un 10%, en un 20%, no te lo puedo saber decir. Lo que está claro es que si aplicas silicio, vas a reducir el ataque de estos hongos. Ahora bien, no nos creamos que ya el silicio la soluciona todo. Es una herramienta más y cuanto más herramientas usemos, menos problemas vamos a tener. Y las primeras herramientas las que siempre tendremos que tener presentes son labores culturales. Labores culturales y manejo del agua. Es decir, entonces, primero empezamos por labores culturales para un buen desarrollo de la planta, manejo del agua para un buen desarrollo de la planta y un peor desarrollo del patógeno, porque como bien sabéis, el desarrollo de un patógeno, principalmente hongos, está directamente relacionado con la concentración de humedad en el suelo. Y
lógicamente, luego hay otras herramientas que me ayudan. Una vez que yo ya he puesto en práctica esas labores culturales de forma adecuada, vienen otras herramientas. Una de ellas es el sílice. Y, por tanto, si aportas sílice, el ataque a la enfermedad va a ser menor, sin lugar a dudas, por lo que yo explico, lo que se ha explicado en la buena. Pero también te recomendaría que favoreciera que el aporte de estas sustancias que estamos hablando, que favorece la resistencia sistémica adquirida e inducida, tipo quitosano, tipo jamonato, tipo ácido salicílico. De estos jamonatos y ácido salicílico no he hablado, porque ya la planta los genera en el momento que activa su resistencia sistémica, pero también existen ácidos, se puede aplicar ácido salicílico, se puede aplicar jamonato, todo esto toda aquella sustancia o aquellos productos que me aporten antioxidantes para neutralizar esos radicales libres que emplean los patógenos para entrar en la planta. Entonces, evidentemente, el silicio sí, pero también quitosano, también jamonato, también todas estas sustancias que de verdad nos van a permitir reducir los problemas de enfermedades sin pensar siempre en el azoxystrobin o en otro fungicida de síntesis, ¿vale? Perfecto. Mira, tenemos alguna más. Mira, el compañero Xavier Millet pregunta, ¿qué formulaciones de bacilos son más estables? ¿Qué persistencias? ¿De 7, 15, 21 días? Bueno, buena pregunta. Bueno, a todo esto, si hablamos de estabilidad del producto en sí, es decir, yo como un producto a base de bacillus, pues eso dependerá de cómo lo haya hecho el fabricante. Si hablo de persistencia del bacillus en suelo, básicamente cualquier microorganismo, no lo he dicho antes, pero lo aprovecho para decirlo ahora, en la nutrición de una planta o en el desarrollo de una planta tan importante es los elementos nutritivos de los que dispone esa planta en un momento determinado, ya se está hablando de que es también mucho más importante o igual de importante la flora microbiana del suelo, ¿vale? Entonces, cuando yo aporto un bacillus, al final, como he dicho antes, hago una siembra. ¿De qué va a depender de que esa siembra sea más efectiva o menos efectiva? Primero, de que germine, entre comillas, ¿no? De que se desarrolle ese hongo. Una vez, o esa bacteria, en el caso de bacillus. ¿De qué va a depender que esa bacteria se permanezca más o menos en el tiempo? De las condiciones ambientales. Si yo tengo unas condiciones ambientales o unas condiciones del suelo que favorezcan el desarrollo del hongo, pues haciendo una siembra, una determinada número de siembras, mantengo ese hongo o esa bacteria durante más tiempo en el suelo. Que las condiciones son más adversas, pues va a permanecer menos tiempo en el suelo. Básicamente, ¿hay una forma de contabilizarlo? Bueno, pues sí, en el caso de la micorriza, pues se puede hacer conteo y tal, pero lo que yo hago para garantizarme siempre una buena población es lo que he dicho antes, 3 tratamientos en primavera y 3 tratamientos en otoño. Perfecto. Mira, Nicolás Marín, ¿tiene algún problema la mezcla en la cuba de fitosanitarios, el silicio con otros productos como algas, aminoácidos, etcétera? Vale, esa es una pregunta buenísima. Entonces, esa pregunta, efectivamente, a ver, el silicio hace muy mala mezcla. Y si además si ese silicio es muy bueno, es decir, si pone a disposición de la planta una gran cantidad de monosilícico, cuanto más bueno un silicio, más problemas nos va a dar en la cuba. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, polimeriza rápidamente, polimeriza con otras sustancias. Entonces, tenemos que evitar en mezcla en cuba básicamente dos cosas. Mezclarlo con altas concentraciones de otra cosa. Es decir, por ejemplo, altas concentraciones de otro fertilizante. O, por ejemplo, hace muy mala mezcla con el trimexapaquetil, el Primo Max. Entonces, yo lo que recomiendo es que cuando, lógicamente, todos andamos muy mal de tiempo y en el sentido de que tenemos que hacer 40.000 tratamientos, intentamos, pues, concentrarlo lo máximo de tratamiento, es decir, no un día el silicio y el otro día el abono. Entonces, pues, importante a la hora de utilizar el silicio es una pruebecita en un envasecito aparte y veo si me polimeriza. Pero lo que sí es importante es no mezclarlo con fungicidas, no mezclarlo con reguladores de crecimiento, básicamente trimexapaquetil, y con altas concentraciones de fertilizantes. Y muy importante, cuando se utilice silicio, regular pH del caldo antes de verterlo en la cuba. Y siempre vamos a buscar pH neutro, ligeramente ácido, 6,5, entre 6 y 7. Entonces, regular siempre pH antes de echar el silicio. Si hacemos altas concentraciones de otros fertilizantes u otras sustancias, podemos tener problemas. Si yo en una cuba diluyo, aparte del silicio, 50 o 60 kilos de fertilizante cristalino para aplicarlo, voy a tener problemas. No altas concentraciones, no de fertilizantes, no fungicidas, no reguladores de crecimiento y regular el pH antes de echarlo en la cuba.
Es decir, preparar el caldo, lo que vayamos a echar aparte del silicio, regulamos pH y luego echamos el silicio. Perfecto, mira, a Marcela Muñoz pregunta, ¿qué tipo de césped y enfermedades tienes? ¿Cuál es tu presión de enfermedad? Y la conclusión con respecto a la glicina betaína se basa en tu experiencia, información Vale. del distribuidor o información científica. Vale. Básicamente, en la Costa del Sol, que es donde yo más me desarrollo mi trabajo, trabajamos con Greenes Agrostis stolonífera, diferentes cultivares, con más o menos invasión de Poa annua, que realmente la enfermedad donde no se genera principalmente es en la Poa annua. Calles, especies C4, principalmente Bermuda grass, con resiembras en algunos casos del Oleum. El último año estoy haciendo multiflorum en la mayor parte del campo y perenne en tis y entrada. La mayor parte de las enfermedades últimamente es que no estoy teniendo, y lo poquito que hay de enfermedades viene siendo que no trato ni siquiera, ya opta por no tratarlas porque no me generan daño grave, pero principalmente puede ser Microdopium nivale en invierno, condiciones de temperaturas más bajas y humedad en Microdopium nivale, y Waitia patch, que últimamente también me sale algo, mucho menos que antes, pero que tampoco la trato porque solo desaparece lo poquito que aparece. Es decir, básicamente puedo llevar como 3 años sin utilizar fungicidas de síntesis para tratamiento fungicida. Y luego sí es verdad que años atrás en Greenes que he manejado con muchísima Poa annua, he tenido problemas principalmente con Pythium root rot, con Summer Patch, Magnaporte Poae y algo de Anthracnose. Muchas veces la gente siempre le echa la culpa a Anthracnose, pero probablemente Anthracnose es lo que menos se carga los Greenes de Poa annua aquí en la zona. Lo que más suele cargarse es Pythium root rot y Summer Patch. Entonces, y eso sí es verdad que no sé hasta qué punto puede ser efectivo ese tipo de cosas, pero cuando hay una alta concentración de Poa annua, no llevo a cabo labores culturales importantes y las condiciones ambientales son favorables para los patógenos, ahí sí es verdad que muchas veces no nos queda otra que recurrir a funciones de síntesis. Pero es verdad que si usamos todos estos productos de los que estamos hablando hoy, vamos a reducir mucho la incidencia. Perfecto, ya la última pregunta, porque ya casi llevamos la hora y 20. Mira, Óscar Tenorio dice, las aplicaciones del silicio y fosfito son beneficios, no, son, espera un segundo, son beneficiosos para el tratamiento o son efectivos solo como un pre o también después de que ya la planta esté afectada. Vale. Bueno, ¿lo has entendido más o menos? Sí, lo entiendo. ¿Te leído tal cual? Todo, Vale. esto, si lo entiendo perfectamente. Aquí hay dos estrategias, básicamente. A la hora de cualquier problema de enfermedades o de un patógeno, hay dos formas de actuar. Para mí, una me parece la inteligente y otra me parece pues, la no tan inteligente. Una es actuar de forma preventiva y otra es de forma curativa. Eso sí, si actuamos de forma preventiva, vamos a evitar la enfermedad. Si actuamos de forma preventiva, evitamos la enfermedad. Si actuamos de forma curativa, lo que hacemos es parar la enfermedad, pero ya había un daño. Todos estos productos, como van a funcionar efectivamente, como van a funcionar, va a ser de forma preventiva. De forma curativa, realmente no considero que tengan un efecto como tal para la mayor parte de los patógenos. Es verdad que el silicio sí hay estudios que dicen que actúa de forma curativa contra Sclerotinia homeocarpa, es decir, contra Dora spot, y que fosfito potásico puede llegar a actuar de forma curativa contra Microdopium nivale. Pero, insisto, todos estos productos como mejor funcionan es de forma preventiva, que creo que es como debemos actuar todos, ir a prevenir más que curar, que es lo que siempre se ha dicho. Si más vale prevenir que curar, pues hay que prevenir, porque cuando curamos ya había un daño, ya había enfermedad, y lo que tenemos que evitar es que haya enfermedad, lógicamente. Vale, ya la última, con Xavier Millet, ¿controlan los anillos de bruja? ¿Controlan los anillos de bruja? Bueno, Es buena pregunta. Es buena pregunta. No he tenido anillos en Greenes, que es donde yo principalmente hago estos tratamientos, en calles no los uso. No, desde que los uso no tengo problemas con anillos de bruja. En su momento, en alguno de los campos que he manejado, tuve anillo de bruja. Lo traté con productos
producto de fungicida de síntesis, cuando empecé a utilizar activo productos no me ha vuelto a aparecer anillo de uva. Insisto, es que no se puede ver realmente la efectividad del producto en plan curativo, porque realmente no tiene una función curativa como tal, es una función preventiva. Es decir, cuando tú lo que haces es activar la resistencia sistémica de una planta, lo que evita es que te ataque esa planta. Entonces, ahora, cuando ya la has atacado, ya bien poco puedes hacer. Entonces, realmente todo esto funciona en plan preventivo. Si yo no puedo llegar y decir, tengo a Fairy Rings y lo aplico y me desaparece el Fairy Ring. No, porque no te va a desaparecer el Fairy Ring aplicando un quitosano, te lo garantizo. Lo que sí vas a ver es que cuando empiezas a aplicar estos productos no te aparece más el Fairy Ring. Oye, José Ángel, ya no abusamos más de... No hay problema, encantado. Que ya vamos 1 hora y media. No, por mí encantado, pero bueno, no. No, si hay más preguntas, no. Si hay más preguntas y tú tienes tiempo, por mí no hay problema, ¿eh? Espérate, que ahora ha entrado... espérate un segundo que lo miro, a ver. No, nada, que Marcela, muchas gracias. Oscar Tenori, muchas gracias. Bernardo Almeida, muy interesante. No, bueno, comentarios positivos. Pues Vale, nada, muy bien. Gracias a muchas gracias. vosotros. La verdad es que ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho. Vale, pues muchísimas gracias a ti y a todos los que han asistido. Y nada, y de todas formas, sabéis que como compañero me tenéis para lo que necesitéis, ¿vale? Es decir, siempre estaré al servicio de los compañeros, de los que yo he aprendido tanto. Es decir, cuando yo llego a este mundo, de los que más he aprendido en este mundo ha sido de los compañeros. Si no fuera por los compañeros, no estaría en este mundo, porque no habría aprendido nada. Entonces, yo valoro mucho el compañerismo y siempre me tendrá cualquier compañero para lo que haga falta. Perfecto. No, yo, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con tu observación porque la verdad, uno de los objetivos de esta plataforma cuando la empecé a desarrollar fue precisamente la colaboración entre todos los que nos dedicamos a esto. O sea que la verdad es que creo profundamente en que la colaboración es la base de nuestro éxito. Correcto. Y bueno, y hay siempre una cosa que hay siempre razón, ¿no? Que el que en este mundo sería que lo sabe todo, creo que sabe menos que los demás, ¿no? Es decir, ya alguien dijo que uno sabe mucho, pero dos saben más que uno, ¿no? Entonces, Sí. bueno.